Los siguientes testimonios son historias reales de los miembros de la iglesia Hammam en Chuncheon, Corea del Sur. Estos testimonios fueron presentados en Canal C y han sido doblados al español. Hola, soy Bang de la iglesia Hammaum de Chuncheon. Yo nací en el campo y soy el número 12 de 3 hermanos. Con mi hermano mayor nos llevamos 30 años y con el segundo 22. Por eso me trataron como si fuese su hijo, que sigue recibiendo un trato muy especial. Hubo varias dificultades en nuestra familia, por lo que sufrí mucho, pero hoy quiero compartirles cómo pude salir de esos conflictos al encontrarme con Jesucristo resucitado. Éramos una familia muy pobre y nuestra situación era aún más difícil porque había muchos hijos. Había algunos pequeños incidentes mientras mis padres trabajaban en el campo, pero dentro de todo éramos una familia normal, feliz y sin grandes dificultades. Hasta que sucedió algo inesperado que lo cambió todo. En mi segundo año de secundaria comenzaron las dificultades en nuestra familia por el inesperado suicidio de mi padre. Fue a mediados de abril, mi padre se emborrachó y luego de discutir con mi madre tomó un insecticida y falleció a los 2 días. La muerte de mi padre fue el comienzo de la desgracia de mi familia. Al poco tiempo falleció mi tío mientras trabajaba en la construcción. Yo no pude ir al funeral, pero mis hermanos, quienes sí fueron, me contaron que aparentemente había sufrido un accidente en la construcción. Fueron al lugar del accidente y notaron que no era peligroso como para caerse, pero al parecer mi tío se cayó por haber pisado mal. Tenía un primo que vivía muy cerca de nosotros, pero un día su esposa se suicidó tomando un insecticida. No hubo una pelea de por medio, ni tampoco estuvo borracha. Los mayores decían que era su destino el vivir ese tiempo. Desde un momento, la esposa de mi hermano mayor comenzó a tener problemas mentales. Al año siguiente, sin determinar el motivo, estuvo enferma durante todo el invierno y su salud se puso muy mal. Mi familia decidió hacer un ritual en la tumba de mi padre. Cuando fuimos, mi cuñada entre gritos y llantos comenzó a arrojar toda la comida preparada para el ritual. Ya había perdido la cordura. La internaron en un psiquiátrico, pero como no tuvo resultado, comenzamos a ir a una iglesia cercana donde le imponían las manos y oraban por ella. La situación había mejorado un poco, pero mi cuñada se volvió muy nerviosa, por lo que no podíamos comunicarnos con ella. El quinto hermano, quien vivía con mi madre, estaba sufriendo ya hace varios años de un dolor de estómago. Se hizo una endoscopía y otros estudios más, pero los resultados daban normales. Sin saber la causa de la enfermedad, comenzó a tener alucinaciones y hasta decía que veía espíritus. Lo internamos en el psiquiátrico, pero no fue de ayuda hasta que finalmente se suicidó. Mientras sucedía todo esto en mi familia, yo también comencé a tener algunas dificultades. A un mes de la muerte de mi padre, comencé a sentirme intranquilo. Me sentía perseguido por algo, estaba inquieto, ansioso y no sabía por qué. No había una causa en particular. En el colegio me sentía un poco mejor, pero cuando regresaba a casa mi corazón se intranquilizaba más. Intentaba deshacerme de esta sensación viendo la televisión, pero por más entretenido que fuese el programa, no servía de nada. Y luego de unos días, esa sensación desaparecía. Este estado de ansiedad hizo que perdiera la concentración. Un fin de semana estaba descansando solo en casa mientras escuchaba música y la radio. Y de repente sentí un vacío inexplicable. Era tan grande este sentimiento que sentía que se terminaba el mundo. Intenté calmar mi corazón, pero este sentimiento de vacío no desaparecía. Cada vez quería estar menos tiempo en casa. Incluso los fines de semana iba al colegio y me refugiaba en el estudio. Durante la escuela media mi capacidad de concentración era tan buena que podía estar concentrado durante los 50 minutos que duraba la clase, pero cuando ingresé al secundario ya no podía concentrarme más. En las vacaciones de verano del tercer año de la secundaria me dediqué a estudiar inglés, que era la materia más débil para mí. Pero no podía concentrarme ni un segundo por los pensamientos que se cruzaban en mi cabeza. Cuando leía el libro de gramática de inglés tenía tantos pensamientos que no podía retener nada de lo que estaba leyendo. Mis ojos estaban leyendo, pero mi cabeza estaba pensando en otras cosas. Me esforcé 1, 2 meses, pero los pensamientos eran cada vez mayores. Hasta que dejé a un lado el estudio y dediqué mi tiempo para ver de dónde venían esos pensamientos, que desperdicié tanto tiempo tratando de encontrar la manera de cortarlos. Los pensamientos se metían en mi cabeza como la flecha que da en el blanco y no podía escapar de ellos.
Mientras esta situación se repetía, pensé que quizás estos pensamientos no eran míos, sino que venían de otra parte. No podía contarle a nadie sobre esto, por eso no me quedaba otra que aferrarme a los libros. Cada vez que intentaba concentrarme en los estudios, mi mente se ponía en blanco, como si se me llenara de niebla y perdía la inteligencia y la capacidad de juicio. Ya el hecho de leer un libro era un desafío, me olvidaba a medida que iba leyendo, me quedaba leyendo un solo párrafo por un tiempo largo y cuando mis amigos me veían me decían, ¿por qué te concentras tanto en algo que no tiene nada de importancia? No podía estudiar como quería y la situación económica de mi familia era difícil como para ir a la universidad. Para mí era imposible soñar con el futuro porque me resultaba oscuro. A mediados del colegio secundario cambió el sistema de ingreso a las universidades. El examen de ingreso a la universidad era básicamente un tema de comprensión, por lo que parecía ser más fácil que un examen regular del colegio secundario. Sin embargo, cuando rendía los exámenes de práctica siempre me faltaba tiempo. A mis amigos les sobraba tiempo como para revisar sus respuestas, pero a mí siempre me quedaban 20 o 30 preguntas sin resolver. Y no había manera, porque estaba ocupado en desechar todos esos pensamientos de la cabeza que me distraían mientras rendía. Cuando terminaba de rendir, mi amigo me consolaba diciéndome, si tuvieras más tiempo, seguramente te iría mucho mejor que a todos nosotros. Pero sucedió un milagro el día del examen decisivo. Comencé a rendir la primera parte del examen y mi cabeza estaba limpia, sin ningún pensamiento que me distrajera y pude leer claramente todo lo que leía. Pude responder todas las preguntas y hasta me sobró tiempo para chequear las respuestas en lo que no estaba seguro. Pero cuando tomé la parte final del examen, que era de inglés, mi cabeza se llenó de pensamientos y no tuve otra que elegir las respuestas al azar. Los resultados del examen se entregaron luego de 2 meses. En la parte de inglés no me fue muy bien, por lo que con el resultado final pude ingresar a la Universidad Nacional de Chuncheon. Si el resultado del examen hubiese sido mejor, no habría venido a Chuncheon. La universidad me aceptó para el ingreso y así fue como comencé una nueva vida en Chuncheon. Fui a la iglesia por primera vez cuando ingresé a la universidad. La única vez que había ido a una fue durante el colegio secundario, cuando tuve que esperar adentro a un profesor para invitarme a un almuerzo. Tenía 2 compañeros en la universidad. Ellos hospedaban en un internado para universitarios en la iglesia Mahón. Los iba a visitar muy seguido y así comencé a rendir culto junto a ellos. En las vacaciones de verano del primer año de la universidad, me mudé al internado de la iglesia por una invitación de un líder que dirigía un discipulado allí. Al principio la vida en el internado era divertido. En la universidad me entretenía haciendo deportes y en la noche hacíamos culto, cocinábamos algo rico y descansábamos. Una vez me mudé a otro edificio del internado. Cuando abría la puerta del internado había una pared donde tenía colgado un cuadro. Al principio no le tenía interés, pero al verlo todos los días comencé a tener curiosidad. Pensé, ¿de qué se tratará ese cuadro? Tenía un título en inglés que supuse que decía La oración de Getsemaní. El contenido también está escrito en inglés, pero como había muchas palabras desconocidas no podía entender. En el cuadro había un dibujo grande. Era una persona que estaba orando arrodillado y comencé a tener curiosidad sobre quién era esa persona. Por eso una noche reuní a mis compañeros de habitación delante del cuadro y les pregunté, ¿ese hombre se llama Getsemaní? Yo solo había preguntado por curiosidad, pero mis amigos comenzaron a reírse a carcajadas echándose al piso. Así fue como comenzó mi vida de fe sin conocer absolutamente nada sobre quién es Jesús. Comencé un estudio bíblico, pero los viejos pensamientos que me distraían volvieron a invadirme. Quería leer y meditar la Biblia, lo más que pudiese, pero era difícil por esos pensamientos y ya no sabía qué hacer porque me sentía muy confundido. Quería resolver estos pensamientos de alguna manera. Probé con el ayuno porque me dijeron que de esa manera podía cortar toda esa atadura del diablo. Había tanto ayuno que eran más los días que no comía. Cuando ayunaba disminuían los pensamientos y por lo menos podía leer la Biblia. Sin embargo, no podía desecharme los pensamientos y llegué al punto de no poder discernir la realidad con los pensamientos. Para poder discernir la realidad y los pensamientos me sentaba a recordar lo que había sucedido los días anteriores. Esto fue posible porque sabía que sí existían pensamientos que no eran míos. Esto ocurrió una vez cuando estaba haciendo ayuno. Había ayunado durante 3 días, fui al spa y me pesé. Pesaba 49 kilos. Era el peso envidiable por las mujeres. Luego de casarme, una vez le dije a mi esposa que yo también había sido delgado una vez, y ella me dijo, eras tan delgado que se notaban demasiado los pómulos, además tenías muy mal gusto para vestir, parecías un soldado de Corea del Norte.
no llamaba mi atención en lo absoluto. Yo no sabía para nada cómo creer en la Biblia. Cuando veía a las personas emocionarse por la palabra, los veía llorar y compartir sus testimonios, yo también intentaba esforzarme para leer la Biblia, orar y sentir emoción. A veces lloraba, pero cuando terminaba el culto, esa emoción desaparecía y no tenía seguridad de nada. Una vez escuché la prédica sobre el arrepentimiento. Comencé a arrepentirme porque pensé que no pecar era arrepentirse, por eso empecé a luchar contra el pecado. Por más lucha que haga, el pecado seguía apareciendo. Además estaba viviendo una vida separada del mundo. Por más que viviera alejado del mundo, era imposible una vida sin pecado. Mi cabeza estaba muy complicada, solo me enfocaba en buscar sentimientos y emociones cuando aprendía la Biblia, y las dudas eran cada vez más, hasta que un verano llegó la luz en medio de la oscuridad. Un hermano de la iglesia me estuvo discipulando por más de 3 meses, y aún así seguía sin poder creer ni un versículo de la Biblia. Con un corazón ferviente, juntos hicimos ayuno y nos postramos en oración. Sentí que Dios estaba recibiendo nuestro corazón apasionado en nuestra oración. Estaba muy agradecido con el hermano que me acompañó como si lo mío fuera asunto suyo. No hubo un cambio trascendental visible a los ojos, pero sí hubo un cambio. Mi corazón había comenzado a reaccionar ante la palabra de Dios. Mi corazón se emocionaba cuando leía la Biblia y pude comenzar a ver el corazón y el amor de Jesús. Una vez estaba dudando si la resurrección era real y leyendo la palabra de 1 Corintios 15 pude ver de manera objetiva la época de cuando Jesús resucitó. En esas épocas podía matarte si decías que habías visto a Jesucristo resucitado. Sin embargo, los testigos siguieron proclamando la resurrección. Pude darme cuenta de que ellos realmente habían visto a Jesús resucitado. Cuando la resurrección se me hizo real, pude ver cuán bueno era Jesús. Y también conocí a una hermana grandiosa en la iglesia con quien me casé y tuvimos un niño. Cuando vi a mi hijo recién nacido, brotaba el amor en mi corazón. Un día, luego del nacimiento de mi hijo, me puse a pensar seriamente sobre el pecado de Juan 16:9. En la prédica escuché que había que arrepentirse de esa malvada mentalidad de no creer en Jesús y ser el dueño de uno mismo. Yo solo me arrepentía para poder ser salvo, pero cuando escuché a una hermana decir que uno puede arrepentirse sinceramente cuando conoce el corazón de Dios, me hizo pensar más seriamente. Una vez, mientras estaba orando en el culto de oración de los sábados, sentí que Dios me preguntaba: ¿puedes darme a tu hijo? Sin dudar un segundo le respondí: no, Dios, eso no puedo hacer. Y luego Dios me dijo: pero yo sí lo hice. Cuando Dios me mostró su corazón, comencé a orar, y al pensar en el corazón del Dios Padre, cuando envió a su Hijo Jesús, se me cayeron las lágrimas y en ese instante tuve que arrepentirme delante del Padre. Yo pensaba que era diferente a aquellos judíos que habían crucificado a Jesús, pero mi corazón no era nada diferente al de ellos. Yo era ese mismo que si necesitaba de la vida de Jesús para poder vivir, para ser salvo, clavaba las manos de Jesús sin dudarlo. Yo era capaz de hacer todo para no ir al infierno. No podía decir nada delante de aquel padre que había perdido a su hijo. Ni siquiera podía pedirle que me perdone. Me dolía el corazón al pensar cómo pudo entregar a su hijo por alguien como yo. Me arrepentí delante del Padre y confesé a Jesús como mi Señor y mi Dios. Y también recibí la seguridad de haber recibido el perdón de pecados por medio de la preciosa sangre de Jesús. Amén. Al estar a Jesús como mi dueño, hubo varios cambios. Lo primero que había orado era ser libre de aquellos pensamientos complicados que aparecían incluso luego de haber creído en Jesús. Estaba orando con la esperanza de que desaparecieran por completo esos momentos, pero Dios me respondió diciendo: mi gracia es suficiente para ti. Había momentos que Dios me decía que no me sienta mal, que no me confunda con mis pensamientos, porque ahora yo estaba dentro de Jesús, lo que significaba que todo lo viejo había pasado y que había renacido como una nueva criatura. Ya no había necesidad para ser sacudido por esos pensamientos ni esas situaciones. Cuando volvían esos pensamientos, me sostenía de la palabra: el maligno no puede tocarlos. Y también hubo momentos de milagro, como cuando gritaba vete, y los pensamientos desaparecían. Me di cuenta que no era que Dios no podía hacerlo, sino que quería hacerme fuerte, a lo cual le respondí con un amén. Amén. También recibir la palabra y escribir testimonios se me hizo algo fácil. Antes, por más que investigara la palabra, no podía retener ni un solo versículo y no podía tener fe.
pero ahora puedo recibir la palabra, tengo fe y me emociona al hacer culto y al compartir con otros hermanos de la iglesia. Creo que es más exacto decir que es Dios quien me da la palabra y no que yo la recibo. Porque no es que puedo recibir la palabra con mi esfuerzo, sino que se trata de ir delante de Dios por medio de la preciosa sangre de Jesús. Así es como comencé a tomar notas sobre la palabra de gracia que recibía y lo que escribía se volvieron testimonios. También hubo cambios en mi familia. Luego de creer en Jesús como mi dueño, ya no hubo suicidios ni enfermedades mentales. Ahora en las reuniones familiares o durante los días festivos nos reunimos entre 30 o 40 familiares y compartimos lindos momentos comiendo cosas ricas. Y también cada vez más mis hermanas y sobrinos están abriendo sus corazones para buscar a Dios. Con el cambio de una sola persona desaparecieron todas esas dificultades en toda la familia. Al ver esto me siento agradecido porque Dios está sosteniendo a mi familia mucho más de lo que pido en oración. Yo pensaba que el mundo era oscuridad porque experimenté la depresión, la inquietud por los suicidios y las enfermedades mentales que sucedían en mi familia. Recuerdo que una vez le pregunté a mi madre porque quería saber si teníamos antepasados que atraían la oscuridad en nuestra familia. Le pregunté si hubo algún familiar que era hechicero o que creía en espíritus extraños, pero no hubo nada de eso. No hubo ningún hechicero, nadie practicó ninguna religión extraña, no perjudicábamos a los vecinos, sino que nuestra familia era bien vista por los demás. Pero, ¿por qué hubo tantos suicidios y enfermedades mentales en nuestra familia? Encontré esa respuesta en una de las prédicas. En 1 Juan 5 dice, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Con este versículo quedó explicado todas las dificultades que tuvimos en nuestra familia. Ahora que creo en Jesús y miro el pasado, me doy cuenta que en toda nuestra familia vivimos siendo dueños de nosotros mismos y que por eso estábamos bajo el control del maligno. Mi cuñada y mi hermano hicieron lo mejor que pudieron en situaciones difíciles, pero como estaban controlados por el maligno, no pudieron encontrarse con Jesús, terminando en la dificultad. Mi cuñada sufrió dolores físicos y cayó en la desconfianza hacia su marido. El quinto de mis hermanos era muy inteligente, pero como no pudo recibir educación y al no conseguir empleo, estaba siempre preocupado y terminó suicidándose. La única solución era Jesús. Amén. Gracias a que Jesús es mi dueño, pude encontrar la vida y vivir una vida abundante. Amén. De la manera en que fui liberado de la oscuridad, estoy seguro que mi familia vivirá si ellos también se arrepienten y creen en Jesús como dueño. Ahora, con mi esposa y mis hijos, estamos viviendo una vida que mira a Dios, creyendo a Jesús como nuestro dueño. Ningún pensamiento, ninguna situación puede hacernos mal. Oro en agradecimiento por la familia, sosteniéndome del versículo, cree en el Señor Jesús y serás salvo, junto con todos los de tu casa. Agradezco y doy toda la gloria a Dios, quien me hizo ser una nueva persona en Jesús y vivir esta vida de gozo y bendición. Jesús, te amo. Gracias. Visítenos en facebook.com HMU Only Jesus o búsquenos en Google escribiendo HMU Solo Jesús.